Amigos televidentes, es un gusto estar con Desafío Empresarial nuevamente en sus hogares. Me he permitido invitar al doctor Ramiro Viteri, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, un verdadero experto en esta materia y además profesor de muchísimos años de la Flaxo. Este día vamos a comentar con Ramiro sobre qué son las administradoras de fondos y fideicomisos, un tema que siempre está sonando y que muchas veces no sabemos cómo proceder para acudir a este tipo de organizaciones y qué servicios nos dan. Ramiro, un gusto tenerte aquí. Gracias. Cuéntanos un poco qué son las administradoras de fondos y fideicomisos. Muchísimas gracias por esta invitación, Mónica. Es una oportunidad para un poco revelar las características de este tipo de compañías. Las administradoras de fondos y fideicomisos son compañías mercantiles que están reguladas por el derecho comercial, el derecho mercantil y fundamentalmente por la ley de mercado de valores. Estas administradoras de fondos y fideicomisos, como sus nombres lo indican o su nombre lo indica, administran fondos que digamos se constituyen a través de la aportación de partícipes como una alternativa de ahorro que digamos se manejan en el sector bancario. Y en materia de fideicomisos manejan los fideicomisos que son digamos encargos de confianza que se pueden hacer a través de estas compañías a efectos de conseguir objetivos específicos y que se regulan no solo por lo que está establecido en el contrato, sino por las leyes y resoluciones que, digamos, aplican sobre la materia. Eso es en esencia la naturaleza o la razón de ser de estas compañías. Estas compañías administradoras de fondos y fideicomisos son parte del sector financiero, pero no son parte del sector bancario, como todos sabemos. Coméntanos un poco cuál es la gran diferencia y qué son los fondos, que es otro de los asuntos que siempre nos preguntamos, para qué sirven y cómo llegar a tener participación en esto. Bueno, la administración de fondos, bueno, en el derecho o en la experiencia latinoamericana se conoce, por ejemplo, que el caso de Chile, ¿no? La administración de fondos llega a cifras impresionantes, 70, 80 mil millones de dólares. En el Ecuador hubo un retroceso en esta materia, pero hay una recuperación, gracias al esfuerzo de muchas compañías de recuperar este ámbito de acción, a efectos de constituir fondos administrados en los cuales las personas se incorporan o expresan su intención de unirse, porque es diferente el tener un ahorro a título personal y el tener un ahorro a título de varias personas. Es decir, una persona puede tener un ahorro de $1,000 y 100 personas pueden tener un ahorro conjunto de $100,000. ¿Cuál es la ventaja? La economía de escala, porque efectivamente a través de un ahorro de mayor nivel, de mayor magnitud, se consiguen condiciones más ventajosas en materia de rendimientos. No es lo mismo comprar un papel o invertir en una opción con $1,000 que con 100,000 o con $1,000,000. Y entonces estos fondos, que son fondos administrados, que están regulados, hiperregulados diría yo, por la legislación ecuatoriana, permiten ese beneficio y naturalmente los rendimientos son de mayores características para beneficio que aprovechan en muchísimos casos a pequeños ahorristas y por eso digamos se ha recuperado en una forma importante el mercado de fondos que ya está llegando a una cifra de $500 millones aproximadamente en esta época. Pero esto hay que reconocer que es un esfuerzo que lo han hecho efectivamente las compañías que están incorporadas en este tema sin mucha estridencia y efectivamente pues hay beneficios que son los que estoy comentando. Las administradoras de fondos y fideicomisos en el año 2012, si es que no recuerdo mal, tuvieron que separarse de los bancos. Muchas fueron vendidas, otras fueron liquidadas. ¿Cómo no? Y fue un momento crítico, porque esas administradoras de fondos, que si bien no eran el propio banco, tenían la infraestructura del banco y la podían usar. Al separarse vino una caída sustancial de los fondos y tuvo como que reorganizarse todo el negocio para que los fondoahorristas conozcan que son compañías absolutamente especializadas, que ese es su objeto único y que además solamente ellas
pueden captar fondos, porque el problema que existe es esta confusión de algunas compañías que no son legalmente constituidas y captan fondos. Sí. Hay que hacer esta gran diferencia porque son cuestiones que, si no se sabe diferenciar, puede afectar al patrimonio de las personas que quieren participar en este tipo de figuras jurídicas. Pues bien, tú hablabas de 500 millones, yo creo que es una recuperación importante de los fondos en estos últimos años a raíz del 2012. Y hablabas también de los fondos administrados, que son esa suerte de caja común o de bolsa común en la que ponemos pequeños ahorros y esos ahorros son invertidos con criterios de liquidez, con criterios de seguridad, con criterios propios financieros que permiten y de diversificación que permiten realmente tener un grado de certeza mucho mayor porque son menos riesgosos que otras figuras, otros papeles que se invierten. Y también hay que decir que los fondos a su vez invierten en bolsa, es decir, todo esto está dentro de un mercado regulado, de un mercado público. También pueden invertir fuera de bolsa en ciertos documentos, pero es interesante ver cómo se van ligando las diferentes instituciones del mercado, ¿no? Y van creando un orden y una transparencia propia de los mercados públicos. Estos fondos administrados, tú pones el dinero y puedes retirar tu dinero, ¿ya? No se afecta, se puede afectar el patrimonio del fondo, pero tú avisas, tienes una penalidad y puedes salir. Pero hay otros fondos que también son de interés, que son los fondos colectivos y que en este país no han tenido mayor avance. Creo que han existido el Fondo País de Ecuador, existió Fondo Catedral que no progresó y muy pocos fondos colectivos. Pero parecería ser que en este momento los fondos colectivos serían una opción interesante de inversión y más que todo una inversión interesante para proyectos que se quieren desarrollar. Coméntanos de qué se trata en los fondos colectivos. Los fondos colectivos son una opción también que permiten a las personas incorporarse a un mecanismo de inversión. De hecho, muchos de estos fondos colectivos, digamos, están originados en esquemas institucionales. Como conocemos, digamos, se eliminó o se prohibió el tema de las jubilaciones especiales, por ejemplo, en las instituciones del sector público. Y entonces esas instituciones u otras instituciones del sector privado lo que hacen es consultar a un conjunto de empleados o a un conjunto de colaboradores si quieren constituir un fondo, aportar al mismo a efectos de que sea un mecanismo de ahorro o de cesantía en su momento, que tiene las mismas características del fondo administrado en tanto se refiere al tema del tamaño o de las economías de escala y las ventajas de la inversión. Pero tú, como tú bien dices, efectivamente esto robustece el mercado de valores, porque esas disponibilidades se invierten en bolsa y se dinamiza además no solo el esquema de ahorro o de oportunidades de ahorro de pequeños ahorristas, medianos ahorristas y también, claro, pueden intervenir grandes ahorristas, sino también el mercado bursátil en la medida en que hay oportunidades de que se adquieran acciones, obligaciones de las compañías, se fondean para sus propósitos productivos y se genera un efecto multiplicador de crecimiento, de mayor producción, de mayores oportunidades de empleo, etc. De manera que habría que verlo desde una perspectiva para que esto sea una política pública un poco más robustecida. Ese es también uno de los temas que es importante, entre tanta discusión de todo. Estos temas se invisibilizan, ¿no? Y sí se hace necesario, de parte de las autoridades que están relacionadas con el sector, políticas públicas más robustas para favorecer. No es necesario llegar a ejemplos, pero hay otros países en que esto se ha vigorizado tanto que ha constituido una fuente de ingresos sumamente importante.